¿Has sentido últimamente una presión interna difícil de explicar, como si algo estuviera a punto de suceder? No una señal clara, no un mensaje, no una acción concreta, sino esa sensación sutil, casi silenciosa, de que esa persona está luchando contra un impulso que ya no puede contener. Desde la psicología profunda de Carl Jung, esto no es intuición romántica, ni fantasía emocional. Es movimiento psíquico. Antes de que alguien reaparezca en tu vida, no ocurre afuera, ocurre dentro. Cuando una persona intenta olvidarte pero no puede, el inconsciente entra en conflicto con el yo consciente. La mente dice, no debería. El orgullo dice, me controlo. Pero la psique no negocia. Jung afirmaba que cuando una imagen emocional queda cargada de energía no integrada, el inconsciente comienza a presionar hasta convertirla en acción. Y esa presión no se siente como deseo simple, se siente como inquietud, como vacío, como necesidad de resolver algo pendiente. Por eso, cuando alguien está a punto de buscarte, no es nostalgia, no es debilidad, es saturación interna. Algo en ti no fue cerrado, no fue integrado, no fue superado. Y cuando una conexión toca capas profundas, el ánima, la sombra, la identidad emocional, no desaparece solo porque la relación terminó. Permanece activa, esperando salida. Tal vez no lo notes en mensajes, tal vez no haya señales visibles, pero dentro de él ocurre algo muy claro. Ya no puede ignorarte sin pagarlo emocionalmente. Te piensa cuando no quiere, te compara cuando no lo busca, te siente incluso cuando intenta convencerse de que ya pasó. Y eso es lo más importante que debes entender desde Jung. El inconsciente no obedece a la voluntad. Puede resistirse, puede retrasar la acción, puede inventar excusas, pero cuando la energía emocional no encuentra integración, busca contacto. Si esta persona está a punto de buscarte, no es porque tú hicieras algo para provocarlo, es porque dejaste de hacerlo, dejaste de perseguir, dejaste de explicar, dejaste de sostener el vínculo por ambos, y en ese silencio, tu imagen dejó de ser accesible y se volvió simbólica. Lo simbólico no se reemplaza, no se controla, no se apaga. Por eso, cuando el impulso finalmente cruce el umbral, no será por impulso momentáneo, será porque dentro de él algo ya decidió. Y cuando el inconsciente decide, no le detiene nadie. Parte 2. No es nostalgia, es activación inconsciente. No te extraña por los recuerdos compartidos. No es la risa, los lugares o las conversaciones lo que lo empuja a pensarte. Eso es lo que la mente racional intenta usar como excusa. Lo que ocurre es más profundo. Te extraña por lo que activaste dentro de él. Desde la psicología de Carl Jung, la memoria que verdaderamente gobierna al ser humano no es la lógica, sino la memoria emocional. Y esa memoria no funciona en líneas de tiempo. No entiende de antes y después. Solo reconoce intensidad. Por eso alguien puede olvidar detalles, fechas o incluso palabras, pero no puede borrar una sensación que tocó su estructura interna. El inconsciente no supera una experiencia, no la archiva ni la elimina. Solo tiene dos opciones: integrar o repetir. Cuando una relación activa zonas profundas el ánima, la herida, la proyección, y no hay cierre interno, la psique queda en tensión, y toda tensión psíquica busca resolución. Ahí nace el impulso de volver, no porque quiera revivir el pasado, sino porque algo dentro de él quedó inconcluso. Tal vez él se diga a sí mismo que ya pasó, que fue solo una etapa, que no tiene sentido volver. Pero el inconsciente no responde a argumentos, responde a símbolos, y tú te convertiste en uno. Un símbolo de lo que no pudo sostener, de lo que no supo integrar, de lo que despertó una parte de sí que ahora no puede volver a dormir.
Por eso, cuando intenta avanzar con otras personas, algo falla. No porque tú seas mejor, sino porque no provocan el mismo movimiento interno. La psique compara sensaciones, no personas, y cada vez que esa comparación ocurre, la tensión aumenta. Jung lo expresó con una frase tan simple como contundente. Lo no resuelto regresa como destino, no como castigo, no como drama, sino como llamado interno. Así que cuando esa persona esté a punto de buscarte, recuerda esto. No está obedeciendo a la nostalgia. Está respondiendo a una activación que nunca logró integrar. Porque cuando alguien despierta algo esencial en nosotros, el inconsciente no permite el olvido, solo permite el regreso. Parte 3. La señal interna. Él ya no puede ignorarte. Antes de escribirte, antes de aparecer casualmente, antes incluso de admitirlo ante sí mismo, ocurre algo silencioso pero inevitable. Una saturación interna. Él no decide pensarte. Le ocurre. Desde la mirada de Carl Jung, cuando una proyección permanece activa y no puede retirarse, la energía psíquica empieza a acumularse. Y toda energía acumulada exige movimiento, salida, resolución. Ahí nace la inquietud. Primero aparecen los pensamientos recurrentes. No son recuerdos voluntarios. Son irrupciones. Momentos en los que tu imagen emerge sin aviso. En una conversación trivial, en el silencio antes de dormir, en instantes donde nada debería recordarte. Y aún así estás. No os poré. No piensa en ti. Piensa desde lo que activaste. Luego vienen las comparaciones constantes. No busca hacerlo, pero su psique lo hace por él. Otras personas no encajan del todo. Algo falta. Algo no resuena. No porque tú seas ideal, sino porque tu presencia dejó una huella emocional específica, que ahora se volvió el punto de referencia inconsciente. La psique no compara rostros, compara estados internos. Después aparece una sensación de vacío inexplicable. No es tristeza clara, no es deseo definido. Es la percepción de que algo quedó abierto, incompleto. Jung explicaba que cuando una proyección no encuentra integración, deja un espacio psíquico activo, y ese espacio se siente como falta, aunque la mente no sepa nombrarla. Finalmente, surge la necesidad de saber de ti, no necesariamente para volver. No aún. Al principio es solo un impulso. Buscar tu nombre, mirar si existes todavía, confirmar que sigues siendo real. Porque mientras no lo haga, la tensión interna no se aquieta. Aquí está la clave jungiana. Cuando la proyección no se retira, la energía exige salida, y esa salida casi siempre toma una forma simple, directa y aparentemente casual. Un mensaje, una reacción, una excusa. No porque él haya decidido buscarte, sino porque ya no puede ignorarte sin traicionarse internamente. Cuando la psique llega a ese punto, el silencio deja de ser opción, y el contacto se vuelve inevitable. Parte 4. El detonante real. Tu cambio interno no fue un mensaje, no fue una estrategia, no fue algo que hiciste hacia él. El verdadero detonante fue más sutil y más profundo. Lo que dejaste de hacer, desde la mirada de Carl Jung. Los cambios más poderosos no son conductuales, sino psíquicos, y la psique del otro los percibe incluso antes de que la mente pueda explicarlos. Primero, dejaste de perseguir, no solo en acciones, sino en energía. Dejaste de buscar respuestas, señales, confirmaciones. Cuando una mujer deja de perseguir, la dinámica inconsciente se invierte. La energía que antes salía de ti vuelve a su origen, y eso crea vacío, tensión, movimiento interno en el otro, no porque quiera huir, sino porque ya no te siente disponible psíquicamente. Después, recuperaste tu centro. Tu atención regresó a ti, a tu vida, a tu mundo interno.
Jung llamaba a esto individuación, el proceso en el que la persona deja de definirse a través del otro y comienza a sostenerse desde su propio eje. Cuando esto ocurre, el vínculo cambia de categoría. Ya no es dependencia, se vuelve símbolo, y lo simbólico pesa más que lo inmediato. Tu energía cambió, no estás más fría, estás más íntegra, hay menos urgencia, menos ansiedad, menos necesidad de ser elegida. Y esa coherencia interna se percibe sin palabras. La psique reconoce inmediatamente cuando alguien ya no se ofrece desde la carencia, sino desde la presencia. Y entonces ocurre lo más desestabilizador para él. Ya no estás disponible igual, no porque cierres el corazón, sino porque dejaste de abandonarte para sostener el vínculo. Para el inconsciente masculino, esto es un giro radical. Lo que antes estaba garantizado, ahora es incierto, y lo incierto reactiva el deseo psíquico. Jung lo explicaba así: la individuación aumenta el valor simbólico del vínculo. Cuando tú te eliges, cuando te integras, cuando dejas de girar alrededor de alguien, no te alejas del otro. Te vuelves más real, y lo real, a nivel inconsciente, no se ignora. Parte 5. El conflicto interno que lo empuja a buscarte. Quiere resistirse, de verdad lo intenta, pero algo dentro de él ya no obedece. Desde la psicología junguiana, este es el momento en que el yo consciente pierde terreno y el inconsciente comienza a dirigir el movimiento. Y cuando eso ocurre, la búsqueda se vuelve inevitable. Primero aparece la lucha entre el orgullo y el deseo. El orgullo le dice que no te busque, que mantenga la distancia, que no muestre interés. Pero el deseo no nace de la voluntad, nace de la falta, del símbolo, de lo que quedó abierto. Nace de la falta, de lo que quedó abierto. Y cuanto más intenta convencerse de que no importa, más presente estás en su mundo interno, porque el orgullo es mental, el deseo es psíquico, y la psique no negocia con el ego. Luego surge el conflicto entre control y pérdida. Mientras sentía que te tenía emocionalmente, energéticamente, simbólicamente, había calma. Ahora que ya no estás girando a su alrededor, aparece la inquietud, no porque quiera poseerte de forma consciente, sino porque el inconsciente percibe una amenaza, la pérdida del objeto psíquico, y lo que la psique siente que puede perder, comienza a reclamarlo. No con lógica, con impulso. El choque final es entre el ego y el inconsciente. El ego intenta sostener la imagen. Estoy bien. Ya pasó. No la necesito. Pero el inconsciente responde con señales que no puede controlar. Pensamientos recurrentes, sueños, sensación de vacío, impulso súbito de escribirte. Jung lo explicó con claridad. Cuando el yo pierde el control, el inconsciente toma el mando. Por eso te busca cuando menos lo esperas. No cuando todo está en calma, sino cuando su estructura interna ya no puede sostener la resistencia. No es debilidad, es psique en movimiento. Porque hay vínculos que no se rompen con distancia, sino que se activan con transformación. Y tú ya cambiaste. Parte 6. ¿Por qué ahora sí va a cruzar el límite? No te busca antes. Te busca cuando ya te sintió perderse por dentro. Y eso cambia todo. Desde la mirada de Jung, la psique no se mueve por capricho, sino por amenaza simbólica. Mientras el inconsciente cree que el vínculo sigue disponible aunque no haya contacto, no haya acción. Pero cuando algo se retira de verdad, la energía se activa. Y tú ya no estás donde estabas. Primero aparecen las señales internas, casi siempre silenciosas. Los sueños, no como recuerdo romántico, sino como escenas cargadas de emoción. En ellos no te piensa, te revive, porque el inconsciente no trabaja con tiempo, trabaja con símbolos vivos. Luego llegan los impulsos repentinos, momentos en los que, sin razón aparente, surge el deseo de escribirte. No es decisión,
es descarga de tensión. Después, la vigilancia. Revisar tus redes, aunque diga que no le importa. Buscar señales de si sigues allí o si ya no. Las noches son el punto crítico. Cuando el ruido externo baja, la psique habla. Y los pensamientos que durante el día se contenían, emergen sin defensa. En ese punto, comienza algo clave. Las justificaciones internas. No pierdo nada con escribir. Solo quiero saber cómo está. No es por volver. Es curiosidad. Pero ninguna justificación nace del deseo de saber. Nace de la necesidad de restaurar el símbolo. Jung lo expresó así. La psique actúa cuando el símbolo amenaza con desaparecer. Y tú ya no eres una presencia garantizada. Eres una posibilidad que se desvanece. Por eso ahora cruza el límite. No por nostalgia, no por impulso romántico, sino porque el inconsciente no tolera perder aquello que lo transformó. Y cuando la psique decide moverse, el ego solo encuentra una forma de explicarlo. Después, parte 7. La diferencia entre buscarte por vacío o por conciencia. No todo el que vuelve igual. Y no toda búsqueda merece ser respondida. Desde la psicología jungiana, hay una diferencia radical entre el impulso que nace del vacío y el movimiento que surge desde la conciencia. Ambos pueden parecer similares en la superficie, un mensaje, una llamada, un ¿cómo estás? Pero energéticamente no tienen nada en común. Búsqueda desde el vacío. Aquí no te busca a ti, busca alivio. La energía que lo mueve es la ansiedad. Necesita calmar una incomodidad interna que no sabe sostener. Por eso aparece confuso, contradictorio, emocionalmente inestable. Hay necesidad, no elección. ¿Quiere sentirse mejor? No hacerse responsable. Y lo más importante, aunque regrese, los patrones son los mismos. Las palabras cambian, pero la estructura interna no. Jung diría que aquí el inconsciente repite, porque no ha sido integrado. Lo no trabajado vuelve. Igual. Búsqueda desde la conciencia. Esta es distinta. Se siente, no empuja, sostiene. No llega desde la urgencia, sino desde la claridad. Hay intención, no confusión. Hay presencia, no ansiedad. Aquí aparece algo clave. Responsabilidad emocional. No solo por lo que siente, sino por lo que hizo, evitó o no supo sostener antes. El tono cambia. La forma de acercarse cambia. La energía es otra. Jung lo explicaba así. Cuando hay conciencia, la psique no repite. Transforma. Mensaje psicológico central. No todo regreso es un avance. Algunos son solo el eco de una herida que no quiere cerrarse. Y aquí está tu poder. No en qué te busque, sino en discernir desde dónde lo hace. Porque no todo el que vuelve merece acceso a tu nueva versión. Parte 8. Tu posición de poder. No interrumpas el proceso. Hay un punto en el proceso donde tu mayor acción es no actuar. Y ese punto es este. Cuando el movimiento ya está ocurriendo dentro de él, cualquier intento de forzar contacto, provocar reacción o aclarar lo que aún se está gestando, rompe la dinámica inconsciente, no acelera el resultado, lo neutraliza. Lo neutraliza. Desde la psicología profunda, el deseo solo se consolida cuando la psique puede completar su propio recorrido. Silencio coherente. No es desaparecer por estrategia, es permanecer en tu centro sin explicar, justificar ni llamar la atención. Tu silencio no es vacío, es consistencia interna. Y esa coherencia se percibe, incluso sin palabras, no señales mixtas. Cuando dices una cosa pero energéticamente haces otra, el inconsciente recibe ruido, y el ruido corta la tensión. Aquí no se trata de hacerte notar, sino de no contradecir tu propio estado. Si ya te retiraste emocionalmente, sostén eso.
Si recuperaste tu eje, no lo entregues por ansiedad. No provocaciones. Provocar una reacción puede darte una respuesta rápida, pero roba profundidad al proceso. La provocación despierta el ego. El silencio coherente despierta el inconsciente. Y solo el inconsciente decide cuando el movimiento es real, no rescate emocional. Este es el punto más delicado. Si lo alivias antes de que él cruce su propio umbral interno, lo salvas, pero te pierdes. Rescatarlo emocionalmente le quita la oportunidad de integrarse. Jung lo dejó claro. La transformación no ocurre en la comodidad, sino en la tensión sostenida. Mensaje psicológico central. Tu poder no está en empujar el resultado. Está en no interferir con el proceso. Porque cuando la tensión se sostiene, el deseo deja de ser impulso y se convierte en decisión. Conclusión. No te busca porque lo atraigas, te busca porque no puedes soltarte internamente. Y esta es la verdad que incomoda al ego, pero revela al alma. Cuando una conexión deja huella en la psique, deja de ser elección consciente, se vuelve movimiento interno. Desde Jung, entendemos que el inconsciente no funciona por voluntad, sino por necesidad simbólica. No recuerda personas. Recuerda estados, experiencias que lo transformaron. Por eso, cuando alguien está a punto de buscarte, no es por debilidad, es porque su estructura interna ya fue tocada. Puede tardar, puede resistirse, puede intentar convencerse de que ya pasó. Pero lo no integrado no se borra, se acumula, presiona y finalmente actúa. Porque cuando una mujer deja huella en la psique, no hay orgullo, distancia, ni lógica que detenga el impulso. El inconsciente no negocia, no pregunta, no olvida, actúa.